¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Celia Magaña por Manuel Burgos. Les estaré acompañando durante los próximos días en este espacio de la entrevista. El voto en el exterior podría ser una realidad en las próximas elecciones para diputados. Sin embargo, surgen algunas críticas, pues en la reforma a la legislación no se ha incluido alcaldes ni consejos municipales. Es el principal tema que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Para comenzar, contextualizamos. Con 75 votos a favor y 5 abstenciones, los diputados aprobaron durante la última plenaria reformas a la ley del voto en el exterior para que los compatriotas puedan elegir a diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano. Actualmente, los salvadoreños que residen en el extranjero únicamente pueden ejercer el sufragio para elegir al presidente de la República y vicepresidente. Con la medida, el Congreso estaría dando cumplimiento de forma parcial a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le ordenó legislar para que la diáspora pudiera votar por diputados y alcaldes. Sin embargo, los parlamentarios dejaron por fuera los comicios en el exterior para elegir a consejos municipales. Sin embargo, únicamente fue recibida por los legisladores. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este tema. Comenzamos. Como siempre, les recordamos que este es un espacio abierto. Si usted quiere participar, déjenos sus comentarios o interrogantes a través de nuestras redes sociales que se mantienen muy activas. Voy a dar la bienvenida a uno de nuestros invitados. Nos acompaña el diputado Julio Fabián, diputado de la fracción del partido Arena, y más adelante estará con nosotros también una diputada del FMLN que esperamos se incorpore durante los próximos minutos. Bienvenido, diputado, y muchas gracias por acompañarnos. No, bienvenido, Celia. Gracias a ti por la oportunidad que nos da una vez más de estar compartiendo en este canal. Un saludo de manera especial a la población salvadoreña. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya poníamos en contexto y mencionábamos que se ha dejado prácticamente de fuera a los consejos municipales y a los alcaldes. ¿Cuál es la principal razón por la que se toma esta decisión? Bueno, mira, en primer lugar decirte que, tal como lo menciona la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2012, donde nos da la oportunidad de poder ir incluyendo el voto en el exterior, incluso lo menciona, que puede ser de manera gradual. Y en ese sentido, se dio la primera reforma del 2014, que fue exclusivamente para presidentes de la República. Hoy nosotros, incluso en la legislatura anterior, se dejó el tema que tendríamos que legislar nosotros para el 2021 la parte correspondiente a consejos municipales, como también al Parlamento Centroamericano y los diputados nacionales. Hemos hecho un esfuerzo por poder ir cumpliendo con la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el marco en el cual se nos ha planteado, y en ese sentido nosotros hemos legislado hasta este momento solo para el Parlamento Centroamericano y diputado nacional. No así, como tú bien lo mencionas, para lo que es el Consejo Municipal, por una razón. En primer lugar, la parte propiamente logística. Son 262 municipios, son 11 partidos que están inscritos hasta este momento, que están esperando participar en las próximas elecciones. Eso requiere de una logística bastante grande, amplia, y obviamente es un poco complicado por la parte jurisdiccional. O sea, lo que se toca con la parte municipal es que una elección tú la puedes ganar con un voto, la puedes perder con un voto. Y si nosotros no tenemos bien definido una logística a seguir, podemos incurrir en alguna falta o en alguna falla que esto venga a permitir que algunos consejos municipales puedan ganar o puedan perder. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el voto en el exterior tiene que ser tal como lo mandata también la Constitución de la República. Y en ese sentido nosotros pedimos inicialmente colaboración incluso al Ejecutivo. Hemos tenido diferentes foros donde se nos ha ilustrado la forma como podemos hacer el voto en el exterior, y comentarte, aquí te lo comento, que yo no recuerdo que ningún país de Latinoamérica tiene voto en el exterior para consejos municipales, porque el tema es bien complicado.
Imagínate que San Salvador participan los 11 partidos políticos, significa que tú vas a tener 11 candidatos a alcaldes. Vas a tener una gran cantidad, pero estamos hablando solo del municipio de San Salvador. Vas a tener una papeleta, por decirlo así, con 11 consejos municipales, que es completamente diferente a la papeleta que tú vas a utilizar en Mexicano, que tú vas a utilizar en Ciudad Delgado, que tú vas a utilizar en Chalatenango, en Morazán. Entonces, esa logística para poder nosotros extenderla hasta el exterior no es nada fácil. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha limitado, nos ha coartado bastante la posibilidad de poder concretizar la parte de la sentencia. Y es así como nosotros, de una manera gradual, primero se hizo la de presidente y hoy nosotros vamos a hacer un esfuerzo. El Tribunal Supremo tendrá que hacer un esfuerzo tremendo porque nosotros solo creamos la ley, pero la parte logística le corresponde al Tribunal Supremo Electoral de ver cómo hace acerca ese voto lo más ecuánime y pronto al momento de poder hacer las elecciones. Y en ese sentido nosotros sabemos de que la responsabilidad no es fácil, pero que también tenemos que irle dando cumplimiento a la sentencia. Y hoy por hoy creo de que ya es un gran paso, porque ya prácticamente estarías votando para presidente, para diputados nacionales y para diputados al Parlamento Centroamericano. Creería que como la sentencia es clara, el tiempo se vence, nosotros deberíamos de estar solicitando una prórroga para poder en la siguiente legislatura a lo mejor aprobar el voto en el exterior para consejos municipales. Ahora, quizá para entenderlo mejor, porque es que cualquiera podría pensar, diputado, si ya hay una logística, si ya aquí lo estamos haciendo, que se reparten normalmente cuando hacemos este tipo de votaciones, se hace al mismo tiempo, consejos municipales, alcaldes, diputados y parlacen se hace prácticamente en el mismo momento, porque no se puede trasladar de la misma manera al voto en el exterior y darles la oportunidad de que ellos también puedan emitir ese tipo de sufragio? No, lo que pasa es que son dos cosas bastante diferentes. Una es por el hecho de que nuestro territorio es pequeño y tú en 24 horas repartes los paquetes electorales. Pero en el exterior es otro, solo en Estados Unidos donde... Y normalmente se hace con mucha anticipación, ya se hizo un ejercicio, digamos, para las presidenciales. Es correcto, pero vuelvo a insistir, para presidente es una sola papeleta. Claro. Para consejos municipales es ahí donde tenemos el problema de que tenemos con nosotros que tener una logística. También es una sola papeleta. No, pero... Es más grande la papeleta, no, pero sí es una sola elección. Estamos hablando de que... Yo le pregunto, diputado, porque sí me gustaría que lo explique para que la población lo pueda entender, porque este tipo de preguntas le puede surgir a cualquiera. Por eso lo estoy tratando de explicar de la siguiente forma. Es una sola papeleta, pero no es para un municipio en determinado. No es la misma papeleta para San Salvador que la misma papeleta que usted va a utilizar para Mexicanos, claro, o para Ilopango, porque los candidatos que van en dichos municipios son diferentes. O sea, no estamos hablando de la logística de que si el tamaño de la papeleta, no. Quiero decir de que lo que contiene la papeleta, por decirlo así, porque esperaríamos que si el voto hoy va a ser por rostro, entonces va a tener que aparecer el rostro del candidato a alcalde en la papeleta. Esa papeleta, el rostro que va a aparecer en Soyapango es completamente diferente porque no son los mismos candidatos, por eso no es la misma papeleta. Si podrá ser el tamaño, lo que tú digas, eso sí, pero el contenido es completamente diferente. Entonces la logística se convierte en algo novedoso que hoy por hoy ni el tribunal, y lo más importante que se dijo, porque nosotros llamamos al ministro de Hacienda, que es la parte económica, claro, porque eso requiere de una gran cantidad. ¿Cuánto se tiene que invertir para que esto sea una realidad? No tenemos idea. En el caso se han planteado que se incrementa en 20 millones, porque eso fue lo que se propuso, 20 millones, y incluso el ministro dijo, si se hace de otra modalidad, allí ya me ponen en problemas porque nosotros no tendríamos los recursos. Llamamos antes de aprobar nosotros la ley, llamamos al ministro, le pedimos su informe, las consideraciones para poder evaluar si era factible o no. Y él dijo que
se podía extender hasta un máximo de 20 millones. Ahora, la propuesta de ustedes en este caso sería regularlo de alguna forma más adelante, es decir, no se está cerrando la posibilidad de que esto se lleve a cabo tal cual está en la sentencia de la sala, sino que se les permita tener más tiempo para poder evaluar todo este tipo de situaciones. Es correcto, nosotros en ningún momento hemos externado el que no vamos a cumplir con la sentencia, pero tal como la sentencia lo planteó, que lo tendríamos que ir haciendo de manera escalonada, y eso es lo que hemos hecho. Lo que sucede es que el tiempo se nos vencía hoy en el 2021 y obviamente no hemos podido, por decirlo así, la parte logística es tremenda. O sea, cuando tú comienzas a ver que tenés casi 3 millones de ciudadanos fuera de El Salvador, más de 3 millones solo en Estados Unidos, en Italia hay una gran cantidad de salvadoreños, y entonces cuando de repente tú comienzas a querer identificar a las personas de tu municipio. Entonces ahí es donde está, por la dirección que tienen en el documento único de identidad, no tienen la dirección como la que nosotros tenemos, que es en el municipio tal, del departamento tal. Entonces toda esa logística se tiene que homologar, se tiene que armonizar para que no vayamos a cometer ningún error. No se le está coartando el derecho a ningún ciudadano. Por el contrario, yo creo que estamos dando un gran paso para que los salvadoreños hoy por hoy puedan ya elegir sus diputados, elegir su Parlamento Centroamericano y tal como lo han hecho para elegir el presidente de la República. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar durante los próximos días? Porque como usted lo mencionaba, diputado, hay un plazo que cumplir. Esto se tendría que aprobar por lo menos un año antes del proceso electoral y estamos a aproximadamente un mes, digamos así. 5 días. Pero ustedes tienen prácticamente 10 días para rendir un informe también. Eso es el plazo que se les ha otorgado. ¿Cómo van con ese proceso también de dar la explicación de por qué no se ha podido concretar esta petición de la sala? No, nosotros no tenemos un plazo para explicar. Nosotros lo que sí tendríamos que hacer es solicitar una prórroga en vista de no haber cumplido al 100% la sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Y existe la posibilidad? Y obviamente sí, tendríamos que hacerlo incluso en esta plenaria del día de este próximo jueves, presentar y hacer la solicitud, bueno, que no requiere, porque el presidente de la comisión lo puede solicitar, o el presidente de la Asamblea Legislativa solicitará la prórroga. Entonces, o el plenario también puede, a petición del Pleno Legislativo, solicitar dicha prórroga. Pero nosotros no, y dentro de la prórroga, usted expresa las razones por las cuales no ha podido cumplir. Y creo que eso se va a hacer este próximo jueves. Poderle explicar a la sala, así como ha pasado en la sentencia de la ley de reconciliación, que no hemos cumplido en 2 ocasiones y se ha pedido prórroga y la sala ha tenido a bien podernos dar esa oportunidad, porque dado la complejidad, si yo le digo, Celida, en Latinoamérica no existe voto en el exterior para alcalde, consejo municipal. Es más, en otros países, le pongo un ejemplo, Perú, voto en el exterior, todo el voto en el exterior lo concentran para los diputados de la capital. Por la misma modalidad y complejidad, no lo dan hacia los departamentos, lo concentran todo en los 35, 36 parlamentarios que son, todo el voto en el exterior. Entonces están cumpliendo, pero a medias, por decirlo así. Y Perú, que tiene un tribunal electoral con una gran capacidad enorme, el caso de México también. Entonces, todo ese tipo, nosotros hemos buscado, por decirle así, hemos comparado con otros países para ver la facilidad que nos puede dar, y obviamente no está fácil, pero que vamos a hacer el esfuerzo por cumplirle a los salvadoreños al 100%, lo estamos haciendo. Bueno, existe la posibilidad también de un veto presidencial. ¿Qué estarían evaluando ustedes conforme a este panorama que se podría registrar también? Bueno, nosotros estamos claros que en el proceso de formación de ley, parte de lo que le compete al ciudadano presidente es lo que tú acabas de plantear: vetarlo, observarlo o aprobarlo. Él tiene esas 3 facultades. Él deberá de considerar si él cree que vetarlo, observarlo o aprobarlo es lo más correcto, pues
él debería de considerar. Yo no podría brindar opinión anteponer una opinión porque no sé lo que él va a hacer. Obviamente, si él observa como cada resultado, cada proceso da un resultado diferente. Si él lo veta, obviamente nosotros tenemos la oportunidad de superarlo. Si él observa, tendríamos que hacer otro tipo de situaciones. Por lo tanto, el anticipar alguna opinión, creo yo que no me gustaría brindarla porque no podría yo invadir jurisdicción o competencia de otro órgano de Estado. Sin embargo, el presidente ha sido enfático y de hecho él se manifestaba a través de las redes sociales y decía: los diputados deben cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional y aprobar el voto en el exterior irrestrictamente, decía él, para todos los salvadoreños, tanto para elecciones legislativas como municipales. No es una decisión de los diputados, sino una obligación constitucional. Sin embargo, como usted lo mencionaba, se ha hecho prácticamente de forma parcial, es decir, no se le ha podido dar el 100% del cumplimiento a esta sentencia de la Sala. Bueno, bien tú lo mencionas, nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo de poder contribuir para poder darle ese cumplimiento a la sentencia. Así como yo te acabo de mencionar hace un momento, que respeto la posición del ciudadano presidente, yo creo que también ellos deberían de respetar la posición de la Asamblea Legislativa, porque no es que nosotros no querramos, si nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero tampoco no podemos ejercer una ley en la que vayamos a comprometer o lo más delicado es que le vayamos a vulnerar los derechos tanto a un candidato como a un elector. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser responsables. Por lo tanto, es opinión del presidente y es válida, pero tampoco nosotros no podemos salir corriendo a lo que él nos mandata. Tenemos que ser responsables y cada órgano de Estado debe de mantener esa coherencia en relación a la competencia que nos ejerce. Así como yo te mencioné antes de que tú me hicieras la pregunta de que no puedo brindar opinión porque le respeto la posición a él, creo que así debe de ser, y en ese sentido los pesos y contrapesos políticos dan ese equilibrio y la oportunidad de poder nosotros generar democracia, que es lo más importante para este país. Bueno, nosotros ya tuvimos un ejercicio de voto postal, lo mencionábamos en las elecciones anteriores para presidente, se le dio la oportunidad a los salvadoreños en el exterior de ejercer su derecho al sufragio en este caso, pero también hay que decir que fueron menos de 5,000 personas las que votaron desde el exterior. Me gustaría que nos explique, diputado, cuál es la diferencia entre el voto postal y el voto electrónico. Bueno, como tú bien lo mencionas, ya dos experiencias que vamos teniendo de voto en el exterior para presidente, que fue en el 2014 y el 2019. Lo que sucede con el voto postal y el voto electrónico son dos cosas. Una es el hecho de que cuando tú, y eso sí lo quiero dejar bien claro, cuando tú planteas el voto electrónico, solo sería para voto en el exterior. Pero resulta que también nuestra Constitución nos mandata cómo tiene que ser el voto, que tiene que ser de manera directa, igualitario, directo y secreto. Sí. Y eso está definido. Entonces allí, si nosotros no hacemos esa homologación, homologar el voto, no podemos nosotros legislar para que una persona no lo haga secreto y para otras sí tiene que ser secreto. Por eso es una valoración constitucional que debemos de hacer. O sea, por eso no solo podemos decir, mire, el voto electrónico y hay que implementarlo, sino que hay que valorar y homologar ciertas leyes. El voto postal, obviamente, porque cumple con esos 4 requisitos que la Constitución le da. Entonces son de las cosas que se tienen que meditar y valorar para que no podamos nosotros caer y cometer alguna irregularidad que en algún momento vulnere los derechos constitucionales de un ciudadano. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. La invitación, si usted quiere participar, dejarnos sus comentarios o interrogantes, puede hacerlo a mi cuenta personal, @CelidaMagana en Twitter, o también a la cuenta de Noticiero Hechos. Estamos muy pendientes también de sus opiniones. Una pausa y regresamos en instantes.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversamos sobre el voto en el exterior, esta que podría ser una realidad para los salvadoreños que viven fuera de las fronteras salvadoreñas, pero muy puntualmente para diputados. Eso es lo que se está contemplando y se ha discutido durante los últimos días en la Asamblea Legislativa. Le vamos a dar ahora la bienvenida a la diputada Anabel Belloso del partido FMLN, que se está incorporando. Gracias por acompañarnos también. Gracias, Elida. Muy buenos días. Un saludo a quienes están en sintonía de la señal de Canal 12. Un placer poder incorporarme. Disculpas por llegar tarde, pero estamos acá en la disposición para conversar. Bueno, reporte de tráfico también Así está complicado, me imagino, en los alrededores ahorita, para que lo tomen en cuenta nuestros televidentes. Diputada, justamente antes de la pausa estábamos conversando entre la diferencia entre voto postal y el voto electrónico. A su juicio, ¿cuáles son las principales dificultades en la implementación de esta nueva modalidad? Bueno, en el caso del voto desde el exterior, nosotros tenemos una ley que ha sido aplicada en 2 procesos electorales, 2014-2019, justamente bajo la modalidad del voto postal. Quiero decir que es un mecanismo que la misma autoridad electoral, el tribunal, ha dicho que está aprobado, que ha tenido en su momento algunas complejidades, pero que se han venido superando durante estos años. Incluso con la reforma que aprobábamos la semana pasada, también se intentaba mejorar el mecanismo, garantizar mayor seguridad jurídica al proceso. En el caso del voto electrónico, tal cual como se conoce el voto electrónico a nivel mundial y en los países donde aún existe, porque acá es bueno también decir que muchos países que tenían o aplicaban el modelo de voto electrónico han optado por regresar a los sistemas, digamos, tradicionales de voto. Lo que pasa que en la comisión nunca, digamos, ha existido, ninguno de los expedientes tiene planteada la opción tal cual como se conoce de voto electrónico, que se refiere a digamos, una maquinaria especial que debe instalarse en algún lugar para que la persona pueda ejercer. Lo que una de las propuestas planteaban es una especie, digamos, de voto en línea, ¿verdad?, a través de una plataforma, porque eso también creo que hay que tenerlo muy claro, los conceptos y cómo es que funciona. Y lo otro que también hacían como combinación en algunas de las propuestas que existían de voto presencial en consulados. Entonces, creemos nosotros que la ventaja del voto postal radica en que la persona recibe en su domicilio, en su dirección de residencia, el paquete con las papeletas de votación que debe marcar. No le implica a la población que deba trasladarse a un consulado, conociendo las distancias, por lo menos en Estados Unidos, donde las personas, no todas tienen acceso a un consulado de manera cercana. Entonces el voto postal, esta es una de las ventajas, ¿verdad?, que hace que la población, la que decide empadronarse, participar, pueda recibir hasta la puerta de su casa ese paquete y de la misma forma lo regresa. Y lo otro es que esto no implica ningún costo para el votante. Es otro de los beneficios que también este sistema, esta modalidad tiene. Entonces creo que son 2 procesos nada más en los que lo hemos aplicado. Hoy se amplía la posibilidad para que la gente participe en la elección tanto de Asamblea Legislativa como Parlacen, ¿verdad? Son otras 2 elecciones que yo creo que es un paso trascendental que no podemos ver de menos, digamos. Es un proceso, digamos, que vamos construyendo en la ruta de garantizar más derechos a nuestros salvadoreños y salvadoreñas en el exterior de manera gradual y cuidando la viabilidad de la implementación de los mecanismos. En este caso, no solo la viabilidad financiera, porque cuando uno sopesa cuánto podría costar o estimar cuánto puede costar un voto electrónico, sino que también la viabilidad técnica y la viabilidad de aplicación logística, que en este caso le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Y si fuera a través de una plataforma digital, ahora con el uso de las nuevas tecnologías es mucho más fácil, casi que cualquier persona tiene acceso a internet, tiene acceso a una computadora o a un dispositivo móvil desde donde pudiera emitir el sufragio, si es que fuera así, o existe desconfianza en un voto electrónico, digamos, diputado. Lo que sucede es que el voto electrónico puede ser en algún momento, no se descarta la posibilidad de que pueda ser manipulado, pero yo creo que eso depende también de cómo se construya el proceso.
Pero ¿cómo? ¿Tienen ustedes ejemplos puntuales que pudieran poner también de decir, mire, eso no ha funcionado en otros lugares, este tipo de plataformas digitales, o para que la gente también pueda entender la razón por la cual ustedes no se ha considerado, digamos, de momento? Y también es una de las dificultades que decían, la logística, en el caso de consejos municipales y alcaldes, es mucho más compleja que hablar solamente de diputados de manera local y también diputados del Parlacen. Pero como yo te explicaba hace un momento, parte del problema que yo le veo también es las condiciones constitucionales, que tú tienes que tener iguales condiciones para todos los ciudadanos. No podemos tener algo diferente para uno y para el otro le vamos a aplicar. No, tenemos que, y todo eso tenemos que valorar la homologación de las leyes para no cometer ninguna ilegalidad. Eso es por un lado. Por lo otro, lo que sí, por ejemplo, hoy cualquiera tiene su red, tiene su teléfono, puede hacerlo, pero ¿quién garantiza que alguien en el exterior no le va a tomar su teléfono, le va a decir, pues dame tu clave, porque sí va a haber va a meter sus datos y con eso va a poder? Entonces, claro, que tendría que haber alguna forma de ingreso que sea el documento personal, sí, para que no cualquier persona obviamente lo pueda hacer. Lo puede hacer, pero eso no quita que alguien que esté a la par de algún otro ciudadano le diga, mira, ayúdame, o sea, y va a terminar votando por él, otra persona. Entonces, en fin, son tantas cosas que se tienen que... Pero eso no es considerar que las personas no tienen el criterio de ejercer el sufragio. Lo podrán tener, lo podrán tener. Y yo le quiero y lo tienen, obviamente, pero la tecnología es tan fuerte, en casos que a veces tenemos personas que a lo mejor no saben leer, no saben escribir, no saben lo que están poniendo. Entonces, eso para decir un ejemplo, pero existen muchas cosas más. Entonces, habría que valorarlo, pero como bien se dice, hasta este momento, hasta hoy, hasta este día, nosotros vamos a conocer un proyecto en el cual dice que lleva la parte de voto electrónico. Ningún proyecto de ley contemplaba el voto electrónico. O sea, a partir de ahora que se le da ingreso, nosotros tendremos que comenzar a valorar todo lo que tú me estás preguntando para decir, mire, ¿qué vamos a ver? Entonces, se comienzan a hacer las valoraciones, porque voto electrónico ningún proyecto de ley lo tenía. Entonces, y se tiene que valorar desde el costo hasta las condiciones que tú me estás preguntando, si existen dudas o existen algo que no se tiene que valorar en su momento. Diputada, el presidente fue enfático y le voy a reiterar la misma pregunta. Él decía a través de su cuenta de Twitter que ustedes, como diputados de la Asamblea Legislativa, deben cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional y aprobar el voto en el exterior irrestrictamente para todos los salvadoreños, tanto para las elecciones legislativas como municipales, y decía que no es una decisión de los diputados, sino más bien una obligación constitucional. ¿Y qué opinión tiene usted al respecto de esas declaraciones? Bueno, en primer lugar, quizás decir que es realmente cuestionable que incluso previo a que la Asamblea Legislativa aprobara la reforma, ya se estaba adelantando criterio, porque tuvimos conocimiento a través de las redes o incluso de conferencias de prensa por parte del vicepresidente de la República, donde se expresaba que iba a ser vetado lo que íbamos a aprobar. O sea, ni siquiera se había aprobado sin tener conocimiento y claridad de qué es lo que se había reformado, adelantar un criterio. Y yo creo que esto hay que cuestionarlo en el sentido de que los órganos de Estado somos independientes en nuestras acciones, tenemos facultades propias que la misma Constitución nos da y deben ser respetadas. Y yo creo que esta dinámica no puede repetirse. En primer lugar, creo que eso es muy cuestionable. En segundo lugar, nosotros durante la discusión tuvimos a la base lo que la sentencia mandaba. Por eso el tema del voto desde el exterior fue ubicado en la agenda prioritaria desde el primer día que se instala esta legislatura. Nos dimos un tiempo prudencial suficiente para ir analizando el tema a detalle por todas las implicaciones que tiene. Y la sentencia, que es bueno decirlo, es la número 156-2012, emitida en el año 2016, el 23 de diciembre. En el numeral 3, la misma sentencia dice que debe aplicarse y garantizarse de manera gradual. Y hace todavía una especificación. Dice
de acuerdo a las capacidades organizativas y financieras de las instituciones implicadas en los procesos electorales. Y es justamente lo que nosotros hemos cuidado. Uno, toda la legalidad, no, digamos, violar la norma constitucional y sobre todo escuchar a las instancias involucradas para que ellas se expresaran. También es muy cuestionable que al mes del cierre que la misma ley nos da, el mismo código nos da para poder reformar en materia electoral, la Presidencia de la República se pronuncia presentando una propuesta, cuando en el mes de septiembre ya se le había consultado sobre las iniciativas que tenía la comisión en discusión y se desmarcaron de la discusión. Entonces, uno dice, es un manejo mediático el que se está haciendo del tema, fuera de toda responsabilidad, ¿o qué? Porque si hubo un tiempo prudencial previo a que el tribunal planificara, porque el tribunal ya tiene un plan general de elecciones, previo a que el tribunal presentara un presupuesto en el mes de noviembre, el presupuesto extraordinario para las elecciones 2021, el Ejecutivo perfectamente pudo haber presentado la propuesta. Incluso el día martes pasado en la comisión, no me recuerdo qué funcionario dijo, no, si nosotros hemos estado listos desde septiembre, ¿y por qué esperar entonces hasta última hora y no en ese momento hacerlo? Entonces, nosotros no estamos violando la sentencia, hemos justamente cuidado cumplir el mandato, hemos dado un paso más en esa gradualidad que la misma sentencia habilita y que nos da a nosotros el margen para poder legislar acorde a las capacidades de las instituciones que tienen que participar en la implementación del voto desde el exterior. Ahora, es que para nosotros sería bien fácil emitir una ley, fácil, pero el problema es quiénes la van a implementar si no tienen la capacidad ni los recursos económicos para poderla hacer, porque creo que nosotros nos volveríamos irresponsables al no considerarlo, y en ese sentido fue como nosotros también nos abocamos al ciudadano presidente y le notificamos, por cierto, el 3 de septiembre, donde necesitábamos opinión y que se incorporara para poder trabajar una ley en conjunto. Se desmarca diciendo que no era competencia de él, sino que la competencia de él es a posterior. Entonces, pero nos sorprende enormemente que el día que nosotros estábamos aprobando esta reforma, porque él ha presentado una ley al voto en el exterior, que había que ver porque no podemos tener dos leyes, una para votar acá y otra para votar en el exterior. No podemos nosotros hacer ese tipo de situaciones, porque es lo que ha presentado una nueva ley para solo voto en el exterior. Y lo que nosotros hemos implementado es una reforma a la ley ya existente, para ir teniendo un solo cuerpo de ley. Entonces creo yo de que todas esas cosas nosotros, hasta hoy que va a entrar a la comisión el proyecto, vamos a comenzar a deliberar y vamos a comenzar a valorar todo lo que el proyecto dice. Pero sí, como tal lo dice la diputada, nosotros creo que hemos cumplido en base a lo que la sentencia nos mandató, que no tal vez con lo que el 100%, pero como también nos da la oportunidad de que lo podemos ir haciendo de manera gradual, de acuerdo a las capacidades que las demás instituciones tienen. Ahora, usted decía también que no se está cerrando la posibilidad de que más adelante sí se pueda considerar el voto en el exterior también para consejos municipales y alcaldes. Pero aquí me gustaría saber, ustedes que han estado en el planteamiento, en la evaluación de toda esta legislación de las reformas, ¿cuánto tiempo se necesita y cuánto recurso económico también para que esto sea una realidad y para que se le dé el cumplimiento al 100% a esta sentencia de la sala? Bueno, en términos financieros o económicos creo que es muy difícil ahorita emitir alguna opinión para ser responsable. Sin embargo, sabemos que la logística en cuanto a una elección local, municipal, pues implica la impresión de papeletas por cada municipio, son 262 papeletas, y sobre todo también algo que nosotros estamos tratando de cuidar es en el sentido de cómo se vincula a alguien que reside de manera permanente en el exterior o que nació allá y decidió obtener su documento único de identidad y a qué municipio se le vincula. Yo creo que es lo que nosotros también hemos dado mucho al análisis, a la discusión, porque al final una elección local, que es de alcaldes, alcaldesas y su consejo municipal, justamente es la representación de la autoridad, digamos, o quien me representa a mí en mi territorio. Es la circunscripción más pequeña, donde la gente espera que ese funcionario, a quien le da el voto de confianza, le resuelva los problemas de su
localidad, de su comunidad. Entonces es el tema de la legitimidad de la representación. No es que no reconozcamos que los salvadoreños en el exterior tienen derecho también de participar y pues son derechos constitucionales, en este caso el ejercicio del sufragio, pero cómo resolver ese vínculo, ese arraigo de alguien que está en el exterior a una circunscripción, en este caso territorial, que es la más pequeña, que es la expresión municipal. En el caso de las asambleas legislativas, al final la resolución, digamos, a la que nosotros llegamos, o en la vía que vimos más viable, fue el tema del departamento de nacimiento, el departamento que la persona tiene registrado como lugar de nacimiento. Pero no es ya lo local, creemos nosotros que es algo más específico que habrá que buscar y analizar derecho comparado, si funciona en otros países, cómo lo hacen, porque no es solo Ahora, de decir... En el caso del Salvador, diputada, yo diría que es un caso particular y sería muy difícil compararlo con otros países, teniendo en consideración que aquí hay municipios muy puntualmente que sobreviven de remesas, es decir, que económicamente se sostienen con la remesa, y ahí es bien fácil determinar de dónde viene la remesa. Es bien fácil porque la persona allá deposita, se sabe hasta dónde llega ese dinero. Incluso este podría ser un mecanismo para que se pudiera determinar, bueno, esta persona remesa tanta cantidad de dinero mensual o quincenal en este municipio. Entonces, claro que me parece válido el planteamiento de muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué no se le está dando la oportunidad a esta persona que sostiene económicamente en esta parte del municipio? ¿Qué respuesta pueden dar ustedes como diputados a este planteamiento? Porque hay personas que dicen, mire, pero es que yo desde allá deposito tanta cantidad. Eso es más de lo que mi familiar puede ganar en El Salvador, en este municipio muy puntualmente. Claro, y tienen razón. Por eso nosotros hemos dicho, no es que nos hemos cerrado a seguir avanzando en garantizar la participación en todos los tipos de elecciones que existen, y ahora la que queda pendiente justamente es la de consejos municipales. Y creo yo que ese elemento es fundamental en considerarlo, porque hay muchas personas que, aunque residen en el exterior, tienen propiedades acá, pagan impuestos. ¿Cómo hacer ese vínculo? Es lo que vamos a tener que afinar, y es el reto que tenemos de cara al futuro. Yo creo que la población sobre todo tiene que tener certeza de ello. No estamos cerrándonos a la posibilidad, sin embargo, la viabilidad que hemos encontrado de cara al próximo proceso electoral, que es el 2021, es en las dos elecciones a las que se abrió la posibilidad, porque ya el plan general de elecciones prácticamente también está en marcha, está por iniciar, y el tema financiero también era otro de los puntos, y que no teníamos certeza de la disponibilidad, porque el mismo ministro de Hacienda previamente había dicho, haciendo cálculos serían alrededor de 20 millones más, dijo él en una entrevista. El tribunal ha presentado la solicitud de 56 millones, esto requeriría 76 millones, y prácticamente él mostraba preocupación. Entonces creo yo que con un tiempo prudencial que nos da el margen, digamos, de tiempo que existe entre un proceso electoral hacia otro, podremos seguir analizando con más cuidado estos elementos y decidir cuál es el camino más viable para poder avanzar al tema de lo municipal, los consejos municipales, alcaldes y alcaldesas. Hay reacciones diferentes. Diputado, a mí me gustaría conocer su opinión en torno a las declaraciones de la diputada Milena Mayorga, también del partido Arena, que pedía al presidente de la República, Nayib Bukele, que vete estas reformas al voto en el exterior. Bueno, yo creo que cada parlamentario tiene la oportunidad de poder expresar lo que mejor le parezca. No obstante, creo yo de que a veces, y lo digo con el debido respeto, no se vaya a malinterpretar, pero estos son temas tan sensibles que a veces debe de tener uno pleno conocimiento de lo que se está realizando y cómo se ha venido haciendo. Porque opinar solo por decir, mire, no se les da la oportunidad, creo que es una irresponsabilidad, porque nosotros sí le estamos dando. Este es un gran paso que se da al poder elegir ya a sus funcionarios, diputados para el Parlamento y diputados nacionales, como también elegir al presidente de la República. Este es un gran paso. O sea, quitar de la mente que se diga que nosotros le estamos coartando el derecho a los ciudadanos que están en el exterior. No se les está coartando. Lo que hay que aclarar es que la sentencia todavía falta que cumplir en el término exclusivamente de las municipalidades, pero yo diría de que hay tantos aspectos completamente
diferentes. Por ejemplo, yo le mencionaba, se le hace un momento, una alcaldía usted la gana o la pierde por un voto. Para un diputado eso es completamente diferente porque los márgenes son más grandes, son más amplios. Hay un cálculo distinto. Es distinto, pero un alcalde que usted va a perder por haber hecho un mal procedimiento con esos votos, termina usted generándolo y vulnerándole el derecho a aquellos ciudadanos que estaban acá y que lo ejercieron de manera correcta. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que valorar. ¿Existe temor de que al participar los salvadoreños en el exterior cambie, digamos, el panorama de una votación? Obviamente sí tiene que cambiar porque van a ser más votantes, tiene que cambiar por lógica, pero que los resultados pueden favorecerle a alguno o a otro, eso es normal, eso nosotros estamos claros, pero lo que sí también se ha manifestado es como queriendo decir que los salvadoreños en el exterior no tienen derecho ni a votar ni a participar. Claro que tienen derecho hasta a participar. Si de hecho tenemos diputados que están aquí, el diputado suplente de Cardosa es de yo no sé si es de Chalate, pero se corrió por Chalate, vive en el exterior y participó y ahí está el diputado. O sea que es mentira que se diga que se le coarte el derecho de participar incluso a elecciones. Y así como él ha participado, puede venir a participar cualquier otro. De igual manera, decirle de que lo que el hecho a algunos nos puede favorecer y a otros nos puede ir un poco peor. Yo le voy a poner un ejemplo, Celia. El 95% de mi familia vive fuera y ellos no vienen a votar. Hoy con esto van a tener la oportunidad de poder emitir el sufragio. El 95% de mi familia vive fuera. Y yo tengo comunidades, por ejemplo, en Milán, Italia. Esa es la comunidad más grande que se hace en Europa. Y esa comunidad, casi el 80% es de Chalate. Gente, amigos, conocidos y todo lo demás. Pudiese decir que a mí no me preocupara porque yo puedo ir a hacer campaña y platicar con todos ellos. Claro. Pero no se trata de eso, sino que se trata de poder tener una homologación completa y que no vulneremos los derechos de ningún ciudadano, sino que al contrario, se lo garanticemos a un 100%. Ahora, tengo el último dato del Tribunal Supremo Electoral, que es de hecho del año pasado, esto debió variar ya para esta fecha, pero decían ellos que un 75% más de salvadoreños en el exterior estarían aptos para votar en el 2021. Es una cantidad considerable, estamos hablando de 263.618 salvadoreños más en el padrón. ¿Existe temor, pregunto nuevamente y se la hago a usted, diputada, de que esto cambie completamente el panorama y de que esto pudiera generar, digamos, alguna dificultad o roces, problemas por el hecho de que los resultados sean muy distintos en la elección? No, yo voy a hablar en nombre del Grupo Parlamentario FMLN. Como partido fuimos los primeros en el año 2002 de proponer una ley de voto desde el exterior. Luego encontró, digamos, tuvo eco con el resto de grupos parlamentarios que permitió tener la ley que ahora está vigente. Yo creo que nunca lo hemos visto desde la óptica de temer por lo que va a pasar después de los resultados, ¿no? Lo vemos con el enfoque de derechos justamente que nuestros salvadoreños y salvadoreñas en el exterior tienen. Ya se decía acá el tema del sufragio pasivo, que alguien tenga la opción de participar como candidato o candidata ha estado siempre habilitado, nunca se ha restringido. Todos los partidos tenemos de una u otra forma ejemplos claros de personas que han participado en candidaturas, ¿verdad?, que residen en el exterior e incluso que han ganado espacios de toma de decisión tanto en la asamblea como en las alcaldías. Y seguiremos en esa ruta de seguir buscando cómo se garantiza que el ejercicio del voto desde el exterior sea más fácil. Creo que sí es uno de los retos, pero hemos venido en esa búsqueda de construir un mecanismo que facilite el proceso, pero que también cuide las garantías mínimas que todo proceso electoral debe tener. Sabemos que se trata de la expresión de la gente, de la voluntad popular a través de una papeleta, de una urna. Entonces, cuidar el mecanismo es fundamental, porque sabemos que en la construcción de la democracia nuestro país es pues reciente y hemos venido dando pasos y sumamente importantes de cara a que nuestros procesos electorales gocen cada vez más de mayor credibilidad y que reflejen esa voluntad popular. Y en este sentido también el voto desde el exterior no queda fuera, no es temor, reconocemos el derecho y seguiremos
identificando propuestas de reforma que nos permitan ir avanzando para que esos derechos sean cada vez mayores. Bueno, es un tema que se va a mantener sin duda en discusión. Nosotros vamos a estar muy atentos como medio de comunicación para trasladar todos los detalles a nuestros televidentes. Se nos termina el tiempo, pero sí me gustaría saber, diputada, cuál es la postura del partido FMLN en torno a la situación del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Bueno, nosotros hemos dicho claramente que esperamos y exigimos de la institucionalidad que funcione, que sea acorde a la ley, que se respete el debido proceso. Hemos visto cómo en los últimos días, a través de diferentes sucesos, hay situaciones que se han esclarecido. Ha habido en las capturas que existieron hace un par de semanas, se identificó violación a algunos derechos. Nosotros lo denunciamos en su momento, expresamos también nuestra solidaridad con aquellos compañeros y compañeras que estaban involucrados, pero al final hemos dicho que exigimos a la institucionalidad que funcione, que se apegan a la ley, y estaremos pues al pendiente del desarrollo de los procesos y expresando también la solidaridad a todos los compañeros o compañeras que puedan ser, en este caso, que se han visto involucrados. Muchas gracias por habernos acompañado a ambos y por esa apertura también a responder las interrogantes. No, gracias a ti por la oportunidad y obviamente seguimos a la orden para poder esclarecer y darle a conocer al pueblo salvadoreño los procesos electorales que nos restan. Gracias. Muchas gracias, diputada, muchas gracias. Gracias, Celida, igual un gusto haber estado esta mañana y también seguimos en la disposición de, en esta ruta de cara al 2021, poder compartir más sobre las reformas electorales. Muchísimas gracias. Nosotros así concluimos el espacio de la entrevista. Hacemos una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede en sintonía del Canal 12, que regresamos con más de Noticiero Hechos.